nombre es Viviana Salazar, tengo 28 años, nací con una enfermedad llamada osteogénesis imperfecta, más conocida como niños de cristal. Esta enfermedad consiste en una serie de fracturas por falta de colágeno en los huesos. Mi enfermedad me la diagnosticaron de que tenía 2 meses de nacida, mientras mi mamá estaba colocando el pañal, sin querer me fracturó las piernitas. Entonces al llevarme pues al médico, le dijeron que era una paciente de osteogénesis. Al principio fue un baldado de agua fría para la familia porque le dijeron que iba a padecer mucho, que me iba a fracturar muy constante, que iba a estar todo el tiempo en el hospital y así fue. Pero a pesar de la angustia que le daban los médicos por todo lo que iba a padecer, porque es una enfermedad muy complicada, son fracturas que prácticamente los huesos se deforman, son muy dolorosas las cirugías sobre todo. Mi mamá siempre tuvo como esa esperanza de que a través de esta enfermedad iba a haber algo bueno para mí, había un propósito para mí. Y sin, digamos, desde su ignorancia, ella sabía que había un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero no lo había mirado desde allá pues. Ya de ahí, cuando fui creciendo, mi familia siempre me fue dando mucho apoyo para que yo entendiera que a pesar de esta enfermedad podía lograr grandes cosas. Nunca me subestimaron, jamás. Nunca me decían qué pesar, usted no puede, sino usted es capaz. Nunca diga usted no es capaz. Y así fue. Tanto que mi mamá, uno de sus mayores intereses era que yo entrara a estudiar. Y gracias a Dios, por tutela, gané el derecho a la educación y pude hacer todo lo que cualquier joven puede hacer. La escuela, el bachillerato, y hoy por hoy soy graduada de una tecnología en producción de televisión, que hoy gracias a Dios porque una persona en mis condiciones no lo hubiera podido hacer por lo enferma que estuve y todo, pero gracias a ese amor de familia fue que pude lograr tantas cosas. Estudié en las peores condiciones, en los momentos buenos, cuando no me quebraba, en los momentos malos, cuando me quebraba, en silla de ruedas, en caminador, pero siempre ellos me decían, hay que estudiar, hay que salir adelante. Nunca por un dolor en las piernas me dejaban en la casa, entonces no vaya a estudiar. Antes me decían, tomes una pastillita y vaya a estudiar, no se queje, nunca se queje. Entonces mi mamá me hizo ver en la dificultad una oportunidad. Por eso ya cuando me quebraba, ya era como que, me quebré, ¿qué le vamos a hacer? Pues ya era como un dolor de cabeza más, porque eso era algo que constantemente pasaba. Entonces en el hospital ya tenía mi propia habitación, ya las enfermeras me conocían, otra vez se quebró Viviana, y era así, pero todo lo aprendí a vivir de una manera muy espontánea, muy tranquila. Mi infancia fue muy bonita porque tuve amiguitos muy especiales y mi familia hizo todo de una manera muy divertida, porque en silla de ruedas, para que mi mamá viera que yo podía también jugar como los otros niños, le quitaba los elevadores a la silla y yo montaba patines en la silla de ruedas. Ella todo lo hacía de esa forma para que yo me divirtiera. Y así fue mi infancia. Yo hacía lo que hacían los demás niños, jugaba baloncesto en silla de ruedas, todo con los demás niños. Golosa, sabía contarle que me quitara los elevadores, así fuera que moviera los piecitos así, ella lograba que yo disfrutara esta enfermedad que tenía, pero que no me sintiera sola, ni nada por el estilo. Sin embargo, tuve mis momentos de soledad y de tristeza, porque habían cosas que por más que mi familia quisiera que yo lo hiciera, no podía, como era correr nunca lo pude hacer, todavía pues no puedo, pero era muy complicado porque como era tan delicada, pues intentaba correr, me quebraba, y por esa falta de aceptar cosas que los niños hacían y yo no podía hacer, me quebré muchas veces. Entonces una de las cosas más tristes que recuerda a mi papá es que al no aceptarme como yo era al principio, yo a mi papá le pedí de regalo de Navidad, le pedí que me regalara un revólver porque yo no quería vivir más, porque no soportaba que los niños hicieran lo que yo no quería hacer, no podía hacer. Entonces fue tan bonito porque en ese momento mi familia, en vez de quedarse como sufriendo conmigo, lo que hicieron fue estimularme y me dijeron, no se sienta mal por eso. Si usted no puede hacer estas cosas, sí puede hacer otras.
Entonces mi familia empezó como a trabajar mucho conmigo desde el amor, a hacerme entender que era esta enfermedad y creo que tenía que padecer en ella, porque uno de niño no es consciente de lo que está viviendo. Uno simplemente vive, pero no aterriza. De pronto cuando usted empieza como a aterrizar y le empieza a doler las cosas, cuando usted quiere hacer algo no lo puede hacer, en el caso de correr. En ese momento mi familia poco a poco me fue explicando qué era en lo que yo estaba sufriendo. Y así fue. Viví una infancia muy bonita, muy tranquila, con mis altibajos como cualquier ser humano, pero muy feliz, muy feliz. También viví mi época de discriminación, como todo ser humano, sobre todo la época de colegio, que fue la más fuerte, porque uno está en ese proceso de aceptarse como es. Entonces empieza a enamorar por primera vez, entonces le empiezan a gustar los niños, entonces uno es como, no tengo las piernas tan bonitas como esta niña, nadie se va a fijar en mí, y muchas otras cosas. Pero también mi familia empezó a trabajar ahí para aceptarme tal como yo era, a sentirme como una verdadera hija amada de Dios. Mi familia me enseñó mucho a manejar el autocuidado. El hecho de que una persona sea discapacitada no es que se va a vestir de cualquier manera, como si fuera un desechable por ahí, no. Mi familia siempre me hizo manejar ese autocuidado de amarme y de quererme. Por eso siempre que me sacaban en silla de ruedas, que salía en caminador, salía con la mejor ropa que tenía. Porque ellos decían que yo tenía que verme bien, feliz. Yo no tengo por qué verme como una niña apartada, sola, como si a nadie le importara. Entonces mi familia me ayudó mucho a eso, a que aprendiera a aceptarme como era, a que me viera como las demás niñas. Fue algo muy, muy bonito. Los momentos de tristeza es normal que los vivamos, pero lo bonito, y doy gracias a Dios por mi familia, que la menciono tanto, es porque ellos fueron los protagonistas de toda esta historia. Sin ellos yo no sería lo que soy en este momento. Fue el instrumento que Dios me regaló para yo ser lo que soy y pensar en este momento como pienso. Soy independiente porque mi familia me enseñó a ser independiente. Llegué a la universidad porque mi familia creyó que podía estudiar. Y es así como logré hacer tantas cosas, como defenderme en la calle con un caminador, cómo subirme a un bus en un caminador, cómo subir las escalas del metro en un caminador. Por algo me decían la niña cangrejo porque todo lo subía para atrás, pero era una estrategia que me enseñó mi papá para aprender a defenderme por mi cuenta. Y era algo súper lindo. Me sacaban a bailar en la silla de ruedas, mis amigos iban por mí, tuve amigos comunes y corrientes. No he tenido la bendición de tener amigos discapacitados, no porque no quisiera, sino porque, no sé, Dios no lo ha permitido hasta ahora. Pero he tenido amigos comunes y corrientes y gracias a Dios es porque ellos me han ayudado a sentir más normal de lo que soy. Y ellos a cada rato me estimulan mucho. Y siempre me decían, Vivi, usted no está sola, nosotros la queremos mucho. Y era hermoso porque el amor siempre estuvo rodeado de mí. Entonces, en el momento de una cirugía, todo el grupito de amigos esperando en la puerta de mi casa que llegara, todos me daban la sopita, todos me ponían la pijama, todos me acompañaban. Era algo muy bonito, siempre estuve rodeada de mucho apoyo. Esos momentos de soledad, de discriminación que viví, fueron momentos muy duros, pero igual doy gracias a Dios, porque el Señor me fortaleció bastante y me mostró que es en el sufrimiento donde más el Señor nos ama a nosotros. O sea, viví un sufrimiento en esa época, no me fracturé tan seguido porque estuve la mayoría del tiempo en silla de ruedas, pero sin embargo viví otro tipo de sufrimiento que era como aprenderme a través de esa discriminación, aceptarme como yo era, sin importarme el qué dirán, sino sentirme como un ser único e irrepetible. Así el Señor me hizo sentir, sin importar lo que pensaran los demás. En el momento en que ya pues terminé mi colegio, el Señor me bendijo con grandes compañeros en la universidad, no volví a vivir discriminación de ningún tipo, porque ya contaba con personas más maduras, con personas que en realidad entendían mi condición, pero siempre he tenido muchísimo apoyo, siempre he tenido gente que me quiere, que me respeta, pero ellos, yo creo que ese cariño y ese respeto que de pronto he tenido, que la gente, digamos, tiene para conmigo, es
por mi actitud. A ellos les gusta mucho la manera como pienso, como me expreso, porque ellos dicen que no soy como esas niñas quejambrosas, encerradas, que no hacen nada, sino que soy una persona que sueña y tiene proyecciones como cualquier otro ser humano, que nunca me subestimo por nada. Cualquier cosa que ellos hacen, yo también lo hago. Entonces es algo muy bonito que en realidad recuerdo de toda la gente que ha compartido conmigo hasta ahora. Mi relación con Dios, desde que estaba muy jovencita, de pronto no lo tenía tan presente. Mi familia ha sido un instrumento que Dios me regaló, pero antes no lo veía así, sino que decía, mi familia me quiere mucho, ya, pero no lo veía como un regalo de Dios. A través de la misma enfermedad fue que tuve mi primer encuentro con Dios. Estaba en el grado 10, y en ese momento me entró una infección en la pierna por una cirugía de alargamiento óseo que me habían hecho. Entonces tenía esos fijadores externos que se insertan en el hueso, y me entró una infección muy fuerte que estuve a punto de perder mi pierna. En ese momento, ahí sí como que Dios empezó a ser importante para mí, porque es en la dificultad donde uno en realidad descubre a Dios. Mi mamá se valió como esa tristeza para demostrarme que Dios me amaba, que no podía dejar de reconocerlo, y que todo lo que yo he vivido es porque Dios me quiere, Dios me ama, todos los amigos que tengo es porque Dios me los ha regalado, todo ese apoyo que he tenido es porque Dios así lo ha permitido. Fue una experiencia muy fuerte porque cuando uno recibe tantas bendiciones de Dios, uno se dispersa y se le olvida darle gracias a Él. Y fue muy, muy bonito porque el Señor me sanó también de la dispersión, porque a pesar de la enfermedad que tenía, no reconocía muchas cosas de Dios. Era como una persona común y corriente que decía, sí, estoy enferma, ay, sí, estoy más recuperada, pero no reconocía que es que Dios hacía cosas grandes por mí. El hecho de haberme parado en una silla de ruedas fue una bendición de Dios. El haber dejado un caminador fue una bendición de Dios, pero no lo veía así. Entonces, a partir del momento que estuve en el hospital, tuve ese encuentro con Dios, pero todavía no era como muy fuerte. Fue en el momento en que comencé la época de la universidad, donde el Señor ya me hizo ese llamado y donde yo le dije ese sí rotundo y decidí seguirlo. Desde el momento en que ya me convertí en una verdadera discípula del Señor, ahí el Señor empezó a hacer su obra en mí. ¿Y cómo empezó a hacer su obra? Digamos, a través de la intercesión de mi familia, porque mis padres siempre han orado por mí para mi recuperación. Cuando entré a la época de la universidad, sentí un llamado más fuerte, porque el Señor constantemente me llamó, pero uno lo escucha, pero ya después como que vuelve y se dispersa. En ese momento como que el Señor me quiso sanar de muchas dispersiones porque estaba muy distraída por el mundo. Soy una persona muy sociable, y al ser tan sociable me estaba como dejando influenciar por muchas cosas mundanas que no me aportaban, ¿cierto? Entonces en ese momento asumí un llamado muy grande porque a través de un espacio católico descubrí más la presencia de Dios, que es Yeshua. Yeshua es un espacio, una comunidad católica que queda aquí en Medellín, y fue ahí donde comencé ese caminar como discípula. Fue algo muy, muy hermoso porque el Señor me fue demostrando que yo no era un producto del azar, que Él tenía un propósito muy grande para mí, y que esta enfermedad con la que yo nací, había algo más para mí. Igual yo no me iba a quedar toda la vida así. Todo lo que yo había logrado, el pararme en una silla de ruedas y dejar un caminador, es porque había algo más para mí. Y eso el Señor siempre me lo hizo reconocer. Y fue algo muy, muy hermoso porque en la medida en que yo me abandoné en el Señor, en la medida en que yo no me preocupaba tanto de cómo estaba, si estaba recuperada o no estaba recuperada, el Señor empezó a hacer su obra por añadidura. Por eso dice en su cita, en Mateo 6:32, Él dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y todos los demás se os dará por añadidura. Y así fue. En ese momento en que yo me ocupé más de los asuntos del Señor, el Señor fue haciendo su obra conmigo.
A mí nunca me ha preocupado el estar en una silla de ruedas y en un caminador, pero de pronto sí estaba tan preocupada por tantas cosas que a uno se le olvida ocuparse de lo verdaderamente importante. Pero sí habían personas que sí oraban por mí, eran mis padres, y es súper lindo porque así como hizo la hemorroísa, que le buscó tantas ayudas en médicos, en especialistas como lo hicieron mis papás, dieron con la mejor ayuda que fue el Señor, porque descubrieron que los ayudas no estaban en los médicos en sí, sino que estaban en la presencia misma de Cristo. Y fue algo precioso. Mi encuentro con el Señor ha sido demasiado grande. Yo hoy por hoy le doy gracias al Señor porque estoy hoy por hoy así, no tanto por la fuerza humana, sino por el poder de Dios. Por el poder de Dios, porque muchos amigos que tengo que tienen esta enfermedad, conocidos que tienen esta enfermedad de osteogénesis, no están tan recuperados como lo estoy yo. Y solamente la explicación que yo puedo tener es por el poder de Dios. Es por el poder de Dios. O sea, que me haya parado una silla de ruedas, que en este momento no dependa absolutamente de nada, cuando una persona, un niño de cristal, siempre tiene que depender de algo, de unos aparatos, de tantas cosas. Yo usé una ortesis por muchos años, casi como 5 o 6 años, y eso me ayudaba a caminar, pero era algo que me maltrataba mucho y me estorbaba mucho al caminar. Aunque fue una ayuda, nunca me imaginé que pudiera lograr caminar sin ellos, pero solamente caminé es porque Dios así lo permitió. Y es algo muy, muy hermoso. Solamente puedo decirles que el apoyo, el amor de esos padres, la familia, contribuyen mucho en el ser de una persona. Y mi carácter, mi manera de ser, mi espontaneidad, el vivir como vivo según mi condición, todo eso lo he logrado con mi familia. Tengo una familia muy, muy bendecida, muy unida, con dificultades como cualquier otra familia, pero es una familia muy orante. Ahora me encuentro trabajando por el reino de Dios. Quiero ofrecer toda mi profesión al servicio de Dios.